Bienvenidos un día a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos a conmigo. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una de las parejas queridas y a la vez comentadas de Turquía, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Como lo oyen. Los rumores que arden y parece que el amor podrá estar reviviendo entre estos dos tortolitos. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, desde las últimas declaraciones de Hande, hasta las pistas que nos dejan en redes sociales. Vamos a analizarlo todo para ver si de verdad hay una segunda oportunidad en el horizonte para esta pareja que tanto amamos. Asu que pu superíndice 3 Nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, y no se pierdan ni un segundo de este vídeo. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el salseo turco y quieren estar al día de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles toda la información superíndice 3N que tanto les gusta. Ahora vamos al grano. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan una magia especial, una química innegable que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real. Su romance durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con Dieres y Salcam, fue un sueño más menos o hecho realidad para miles de fans alrededor del mundo. Su relación superíndice 3N, llena de momentos dulces, divertidos y románticos, nos hizo creer en el amor verdadero. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 a la opinión superíndice 3N pública. El shock fue masivo. Los fans devastados se preguntaban qué copyright había pasado. Las especulaciones no tardaron en surgir. Problemas de agenda, presión superíndice 3N medio tica, diferencias irreconciliables. La verdad, como suele suceder, solo la conocen ellos. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtió copyright dándose en una de las caras reconocidas de la televisión superíndice 3N turca. Kerem también copyright N ha estado enfocado en su trabajo, explorando nuevas facetas y demostrando su talento como actor y productor. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Y ahora, después copyright de meses de silencio y especulaciones, parece que algo estuvo cambiando. Las alarmas han saltado. ¿Por qué copyright? Pues amigas y amigos, porque Hande Erupar Rafael ha dado unas declaraciones que han encendido la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Hace poco en una entrevista a Hande le preguntaron directamente sobre Kerem. La pregunta era simple pero directa, ¿qué copyright siente por Kerem Bürsin? Y su respuesta, mis queridos, fue lo que ha desatado la locura. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genu copyright rica, Hande sonrió superíndice 3, suspiró superíndice 3 y dijo algo que ha dejado a todos boquiabiertos. Kerem siempre será una persona muy especial en mi vida, comenzó superíndice 3 Hande. Compartimos momentos increíbles juntos, tanto en el set como fuera de con diéresis copyright L. Lo aprecio mucho como profesional y como persona. Y aunque las cosas no funcionaron como pareja, siempre le tendré copyright un gran cariño más menos o respeto. Pero eso no es todo. Porque la parte reveladora de su declaración superíndice 3N fue cuando aún más menos adiós superíndice 3, la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. No cierro las puertas a nada, boom. Explosión superíndice 3N. Declaración superíndice 3N bomba. Esas palabras, no cierro las puertas a nada, han resonado como un trueno en el fandom de Hande y Kerem. ¿Qué copyright significa esto? ¿Acaso Hande estuvo dejando la puerta abierta a una reconciliación superíndice 3N? ¿Es posible que aún haya sentimientos entre ellos? La respuesta, por supuesto, solo la saben ellos dos. Pero lo que es innegable es que Hande no ha descartado la posibilidad de un reencuentro amoroso. Y las declaraciones de Hande no son la única pista que nos hace pensar que algo estuvo pasando.
Si nos fijamos en las redes sociales, podemos encontrar algunos detalles que nos hacen ilusionarnos a UNMUS. ¿Recuerdan que ambos se siguen mutuamente en Instagram? Pues bien, en las últimas semanas han empezado a darle me gusta a publicaciones del otro con MUS frecuencia. Su copyright, que puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo un simple like puede significar mucho. Además, algunos fans han notado que Hande y Kerem han estado visitando los mismos lugares en Estambul, aunque no se les ha visto juntos. ¿Coincidencia? No lo creo. Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es que ambos han hablado abiertamente sobre la importancia de la amistad y el perdu superíndice 3N en sus vidas. Hande en varias entrevistas ha destacado que valora mucho las relaciones duraderas y que cree en la posibilidad de mantener una amistad con sus exparejas. Kerem, por su parte, ha mencionado que el perdu superíndice 3N es fundamental para seguir adelante y que no guarda rencor a nadie. Todas estas seu más menos ales, por pequeño más menos as que parezcan, nos hacen pensar que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem ha evolucionado. Kizu después copyright de un tiempo separados, han logrado sanar las heridas y construir una amistad su superíndice 3 lida. ¿Y Q copyright N sabe? Kizu esa amistad pueda convertirse en algo MUS en el futuro. Por supuesto, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3N. Hande y Kerem son personas públicas, pero también copyright N tienen derecho a su privacidad. Es posible que simplemente sean buenos amigos y que no haya ninguna intención superíndice 3N de retomar su relación superíndice 3N amorosa. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y seamos honestos, a Q copyright N no le gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Su química era innegable, su amor era inspirador y su historia nos hizo creer en la magia del destino. Si el universo decide que deben estar juntos, bienvenido sea. Y si no, siempre les recordaremos con cariño más menos y les desearemos lo mejor en sus vidas. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras. Hande es una actriz talentosa y una mujer fuerte e independiente. Kerem es un actor carismático y un hombre con un gran corazón superíndice 3N. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo y merecen todo lo bueno que les pase. En resumen, amigas y amigos, Hande Eruparrafoel ha revivido la esperanza de una reconciliación superíndice 3N con Kerem Bürsin con sus recientes declaraciones. Aunque no ha confirmado nada, tampoco ha descartado la posibilidad de un reencuentro amoroso. Las seu más menos ales en redes sociales y sus palabras sobre la amistad y el perdu superíndice 3N nos hacen pensar que algo estuvo cambiando entre ellos. ¿Serú que el amor volverú a florecer entre Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirú. Bueno, mi gente guapa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y rumores. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en las declaraciones de Hande y en las pistas que nos dejan en redes sociales. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios acu abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina acu. Porque este culebro superíndice 3N turco tiene S capas que una cebolla, y vamos a pelarlas todas. Antes de continuar, pongámonos un poquito S en contexto. Recordemos con lujo de detalles cómo surgió esta historia de amor que conquistó corazones alrededor del mundo, y analicemos un poquito más a fondo qué pudo haber causado la ruptura. Agárrense fuerte que nos vamos de viaje al pasado. Senú con diéresis al Capm, la serie que los unió, no fue simplemente un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural.
La trama, que giraba en torno a una florista llamada Eda que se ve obligada a fingir ser la prometida de un rico arquitecto llamado Serkan, era adictiva. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. Los fans enloquecieron. Querían verlos juntos dentro y fuera de la pantalla. Y el deseo de los fans se hizo realidad. Al poco tiempo de comenzar el rodaje, los rumores de un romance entre Hande y Kerem empezaron a circular con fuerza. Al principio ambos negaron cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero nadie les creyó. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos entre ellos eran demasiado evidentes. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia causó furor. Los fans estallaron en júbilo y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación. La pareja se convirtió en la favorita de Turquía, e incluso a nivel internacional. Su romance era como un cuento de hadas moderno digno de una película de Hollywood. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajaron juntos por todo el mundo, compartieron fotos adorables en sus redes sociales y se dedicaron palabras de amor. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Su felicidad era contagiosa y nos hacía creer que el amor sí existe. Pero, como ya sabemos, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, los rumores de una crisis en la pareja empezaron a sonar cada vez con más fuerza. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que apenas se veían fuera del trabajo y que las discusiones eran cada vez más frecuentes. Los fans empezaron a preocuparse. Y sus peores temores se confirmaron. A finales de enero de 2022, se anunció oficialmente la separación de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. La noticia fue un balde de agua fría para todos. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados y con el corazón roto. ¿Cómo era posible que una relación tan perfecta hubiera llegado a su fin? Las razones de la ruptura, como siempre, permanecieron en secreto. Hubo muchas especulaciones, se habló de problemas de agenda, de la presión mediática, de los celos y de las diferencias irreconciliables. Algunos incluso sugirieron que la relación había sido una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Pero nadie sabe la verdad. Lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa para ambos. Tanto Hande como Kerem se mostraron tristes y afectados en sus apariciones públicas. Intentaron seguir adelante con sus vidas, pero era evidente que la ruptura había dejado una huella profunda en sus corazones. Ahora, volviendo al presente, las recientes declaraciones de Hande han reavivado la llama de la esperanza. Sus palabras, "no cierro las puertas a nada", han sido interpretadas como una señal de que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos. Pero, ¿qué tan realista es esta posibilidad? Analicemos un poco más a fondo las pistas que nos han dejado en redes sociales. Es cierto que Hande y Kerem se siguen mutuamente en Instagram y que han empezado a darle me gusta a publicaciones del otro con más frecuencia. Pero, ¿es esto suficiente para hablar de una reconciliación? En el mundo de las redes sociales, un simple like puede significar muchas cosas. Podría ser un gesto de amistad, un acto de cortesía o simplemente una forma de mostrar apoyo mutuo. No necesariamente tiene que implicar un interés romántico. Sin embargo, el hecho de que Hande y Kerem hayan empezado a interactuar más en redes sociales después de meses de silencio es significativo. Además, el hecho de que hayan estado visitando los mismos lugares en Estambul, aunque no se les haya visto juntos, también podría ser una señal. Podría ser una coincidencia, por supuesto. Pero también podría ser una forma de verse discretamente, sin llamar demasiado la atención. Por otro lado, sus declaraciones sobre la importancia de la amistad y el perdón también son reveladoras. Hande ha dicho en varias ocasiones que valora mucho las relaciones duraderas y que cree en la posibilidad de mantener una amistad con sus exparejas. Kerem, por su parte, ha afirmado que el perdón es fundamental para seguir adelante y que no guarda rencor a nadie. Estas declaraciones sugieren que ambos han logrado superar la ruptura y que han podido construir una amistad sólida. Y como dice el dicho, del odio al amor hay un paso. ¿Será posible que esta amistad se transforme en algo más en el futuro? Ay, mi gente. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el amor es impredecible. A veces las cosas que parecen imposibles suceden.
Y quién sabe, quizás Hande y Kerem estén destinados a estar juntos. Pero como ya dije antes, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. Hande y Kerem son personas públicas, pero también tienen derecho a su privacidad. Es posible que simplemente sean buenos amigos y que no haya ninguna intención de retomar su relación amorosa. En cualquier caso, lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Hande es una actriz talentosa y una mujer fuerte e independiente. Kerem es un actor carismático y un hombre con un gran corazón. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo y merecen todo lo bueno que les pase. Así que, mi gente guapa, crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Si Hande y Kerem están destinados a estar juntos, el universo se encargará de unirlos. Y si no, siempre les recordaremos con cariño y les desearemos lo mejor en sus vidas. Pero la cosa no termina aquí, no señores. Porque en el mundo del corazón siempre hay personajes secundarios que añaden drama a la historia. ¿Recuerdan los rumores que vincularon a Hande con otros galanes después de su ruptura con Kerem? Uf, tela marinera. Hubo quien la relacionó con su compañero de reparto en la serie Bambas Kabiri, Burak Deniz. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Y claro, los fans no tardaron en especular sobre un posible romance fuera del set. Pero Hande, como buena profesional, siempre mantuvo la compostura y negó cualquier relación. Y Kerem tampoco se quedó atrás. También hubo rumores de que estaba saliendo con alguna que otra compañera de profesión. Pero al igual que Hande, siempre se mostró discreto y evitó alimentar los chismes. En fin, mi gente, que el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y especulaciones. Y en medio de todo este caos, es difícil distinguir la verdad de la mentira. Pero lo importante es no dejarnos llevar por los chismes y centrarnos en lo que realmente importa, la felicidad de Hande y Kerem. Y ahora vamos con las preguntas del millón. ¿Qué opinan sus familias y amigos sobre una posible reconciliación? Uf, aquí la cosa se pone interesante. Se dice que la familia de Hande siempre ha adorado a Kerem. Lo consideran un chico bueno, inteligente y muy cariñoso. Y al parecer les encantaría verlos juntos de nuevo. Pero la familia de Kerem es un poco más reservada. No suelen opinar sobre la vida personal del actor y prefieren mantenerse al margen de los chismes. Sin embargo, algunos allegados han comentado que Kerem siempre ha guardado un buen recuerdo de su relación con Hande. Y que a pesar de la ruptura nunca ha dejado de sentir cariño por ella. En cuanto a sus amigos, las opiniones están divididas. Algunos creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad, ya que su amor era muy especial. Otros, en cambio, piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado, ya que la relación ya no funcionaba. En fin, mi gente, que la decisión final es solo suya. Son ellos quienes tienen que decidir si quieren o no volver a intentarlo. Y nosotros, como fans, debemos respetar su decisión. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y deseándoles lo mejor en sus vidas. Hande y Kerem son dos personas maravillosas que merecen ser felices. Y si su felicidad implica estar juntos, bienvenido sea. Y si no, les desearemos lo mejor por separado. Ahora sí, mi gente guapa, llegamos al final de este culebrón turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo, rumores y especulaciones. Recuerden que todo esto son conjeturas basadas en las declaraciones de Hande y en las pistas que nos dejan en redes sociales. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Así que no nos queda otra que esperar y ver qué sucede. Y mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus carreras y apoyándolos en todo lo que hagan. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo y cariño. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por estar siempre ahí. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.